y cómo es que no he dado con las clases de laboratorio. No sé, he hablado con varios compañeros y ya acá prácticamente todos tienen laboratorio. En caso de que pues no consiga ningún compañero sin laboratorio, pues lo podría hacer solo. No, todavía hay, mira, aquí te estoy mostrando. Aquí faltan dos personas. Aquí falta una. Aquí No falta me, una. métame en un grupo de eso, profe. El que sea. Habla, no, pero igual habla con tus compañeros, habla con ellos. Ahí, o sea, yo eso no lo estoy haciendo yo. Mira, aquí faltan dos, aquí falta uno. Precisamente Métalo creé ahí la en hoja de ahí la rieta. Profe, métalo ahí en de ahí la rieta. ¿A dónde? ¿Ese qué grupo usted? De ahí. Métalo ahí, eso no es problema. Ese es tuyo, de tu grupo o qué? Sí, me está dando el cupo. Sí, sí, Ajá, ese es mi grupo. Pero ¿cómo lo es tu meta ahí. nombre? Iván David Díaz. Iván Díaz. ¿Díaz qué? Díaz Navarro. Correo. Iván punto ing díaz arroba gmail. Listo. Iván, te voy a escribir mi número al chat para que me escribas ahí, te metes en el grupo. Dale, dale, Daimler. Bueno, entonces, vamos entonces. Ah, bueno, por ahí vi que escribió Carlos Iván. Yo creo que Carlos tampoco está, no lo vi en ningún grupo de laboratorio. Sí, profe, yo estoy en un grupo ya. Pero yo creo que hasta ayer no te había visto en ninguno. No sé, no te alcancé a ver. Yo ¿No estoy con Pedro Iván y te John matriculaste Freddy ahora? Díaz. No, yo me matriculé la semana pasada. Ah, no, ya recordé. Es que a ti no, ya recordé qué fue lo que pasa contigo. No te he matriculado en los cursos de Moodle porque no encuentro tu correo. No sé si tú estás inscrito ahí en Moodle. No te pude no No, te en módulo, encontré. la materia de usted no me aparece. Por eso, porque es que no te encuentro tu usuario, no sé cuál es. Profe, de hecho, para el quiz, yo no pude entrar a Moodle y cómo es que le envié un correo a departamento y me solucionaron el problema. Entonces, pues en sí, pues prácticamente no pude entrar al quiz pues, por un problema de Moodle, porque no me, o sea, metía todas las contraseñas posibles y no me dejaba. Entonces, pues fue un problema de allá del departamento y apenas lo solucioné después de la clase. Escríbeme un correo entonces para programarte con las otras personas. Listo. Pues sí, Carlos, Profe, entonces a ti no sé, yo no sé con Profe, qué. pero yo hice el quiz. A mí me dejó entrar a módulo y ahí apareció el quiz. Ah, ok, bueno, no sé, bueno, me toca revisar ahí entonces. profe, en cuanto a las invitaciones, manda las del martes, las del jueves y las del laboratorio nuevamente ya. Para los correos que nos estamos apuntando en la hoja. Ah, pero bueno, eso es otro complique ahora porque yo no sé ustedes en qué sesión de laboratorio están. Yo estoy en la de los jueves Escriban ahí entonces el horario, no sé, de laboratorio. aquí horario laboratorio, para enviarles entonces enseguida. Ok. Escriban ahí, no sé, martes 8, martes no sé, a la hora que sea. El grupo 2 teoría. Bueno, bueno, vamos a retomar en lo que habíamos quedado, lo de clasificación y descripción de los suelos. Entonces, recuerden que, bueno, entonces estuvimos hablando sobre el análisis portamizado de manera muy general, porque eso lo vamos a ver en detalle en la clase de laboratorio de la próxima semana. El análisis portamizado para suelos granulares, que consiste en hacer un fraccionamiento en cada uno de los tamices, de esos tamices, eh, para luego hacer un análisis más adelante. Y estuvimos hablando también sobre en suelos finos que es importante los límites de consistencia, ¿no?
los límites de consistencia en los suelos que fueron descubiertos por Atterberg, y que esos límites de consistencia son contenidos de humedad en los cuales pues un suelo pasa de un estado a otro, y que tenemos 4 estados de consistencia que son líquido, plástico, semisólido y sólido, ¿no? Entonces esos dos conceptos, eso de granulometría, que es para suelos gruesos, y de límite de consistencia, que es para suelos finos, y que son propiedades, índice de esos suelos, lo vamos a utilizar ahora en esta clase, y nos van a ayudar a clasificar los suelos. Entonces ese es el tema de hoy. Entonces, los sistemas de clasificación de suelos. Básicamente estos sistemas se utilizan o permiten agrupar suelos que tienen similares características. Y nos permite más bien establecer un orden de magnitud de algunas propiedades físicas para correlacionarlos con los comportamientos mecánicos. ¿Ya? Entonces, el objetivo final es ese, de clasificar un suelo es más o menos tener una idea de cómo se comporta mecánicamente ese suelo. Entonces existen diferentes sistemas de clasificación de suelos, cuyo criterio principal es la granulometría, o sea, el tamaño de las partículas de suelo. Entonces recuerden que una muestra de suelo, un suelo cualquiera, puede tener partículas de diferentes tamaños, y eso se debe a los procesos de cuando se depositan. Recuerden que los suelos se depositan y que por algún agente externo, que puede ser el agua, el aire, el hielo, los glaciares, y que ellos arrastran partículas de diferentes tamaños. Y es por eso que los suelos, ustedes encuentran una gran variedad de partículas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos de los más importantes, y fíjense que lo que diferencia, bueno, lo que habíamos hablado, que los suelos se clasifican como gravas, como arenas, limos y arcillas, y que quien diferencia de grava y arena, de arena de limo y de limo a arcilla, es el tamaño de las partículas. Entonces, fíjense que aquí hay el nombre de la organización, de los diferentes sistemas de clasificación. Tenemos el del MIT, la de USDA, el de la AASHTO y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Entonces, cada uno tiene su criterio. Por ejemplo, el MIT y el USDA dice que las gravas, establece que las gravas son aquellas partículas que tienen un diámetro, un tamaño del grano, un diámetro mayor de 2 milímetros. En cambio que el de la AASHTO pues establece que tiene que estar entre 76.2 y 2 milímetros. Y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos es también un poco diferente, de 76.2 a 4.75 milímetros. ¿Ya? Entonces cada uno tiene un criterio, fíjense, para la arena, entonces cada uno tendrá un criterio de tamaño de partículas, para el limo también, y para la arcilla, donde básicamente, bueno, los tres primeros sí coinciden con que las arcillas son partículas menores de 0.002 milímetros, a excepción del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, o SUCS como se conoce por sus siglas. Los limos y las arcillas los agrupan en un solo, y son partículas que tienen diámetros menores de 0.075 milímetros. Además de que, bueno, los sistemas de clasificación de suelo, además de esto que dice aquí, que son como los objetivos o las funciones de esos sistemas de clasificación, también funcionan como un lenguaje entre los ingenieros geotecnistas, ¿no? Para que todos todos puedan hablar en el mismo lenguaje, y que se puedan entenderse. Entonces, los más comunes y los que vamos a utilizar acá son el de la AASHTO y el SUCS. A nivel mundial son los que más se utilizan. Y los criterios para clasificar entonces los suelos según esos dos sistemas son los de granulometría y los límites de consistencia, que fue lo que les dije ahora
al inicio de la clase. Entonces vamos a empezar a explicarles el sistema de la AASHTO, que recordemos acá, según sus siglas en inglés, la AASHTO es la Asociación Americana de Funcionarios del Transporte y Carreteras Estatales, eso en Estados Unidos. Entonces fíjense que esto está asociado a carreteras. De hecho, ese sistema clasifican los suelos para materiales que van a ser utilizados para la construcción de carreteras. Entonces, este sistema clasifica los suelos como A1, de A1 hasta la 7. Entonces, fíjense que acá aparece el nombre de cada grupo según AASHTO: A1, A2, el A2. Entonces, el A1 puede ser A1B, A1A, A1B. Tenemos el A3, el A2, que puede ser A24, A25, A26, A27. Y acá tenemos el A4, el A5, el A6, el A7, que puede ser A75 o A76. Entonces, como bien saben, entonces los criterios para clasificar esos suelos son los granulometría y límites de consistencia. Es por eso que fíjense, un filtro aquí para clasificar los suelos es el de la granulometría. Fíjense que aquí dice análisis de tamiz, porcentaje de paso del tamiz número 10, tamiz número 40 y tamiz número 200. ¿Ya? Y el otro criterio es el de los límites de consistencia. Entonces tenemos límite líquido, el índice de plasticidad, que ya bien saben que es el índice de plasticidad, es el límite líquido menos el límite plástico. ¿Ya? Entonces, es decir, que yo para clasificar este suelo, yo tengo que tener los resultados del ensayo de granulometría. ¿Cuáles son los resultados del ensayo de granulometría? Pues yo voy a tener, para cada tamiz, yo voy a tener un porcentaje que pasa una muestra de suelo por cada uno de esos tamices. Es decir, ensayamos una columna que diga tamiz número y aquí porcentaje que pasa. Tamiz número 10, tamiz número 40, tamiz número 200. Entonces se realiza el ensayo. Entonces recuerden que en ese ensayo consiste en pasar la muestra de suelo por cada uno de los tamices, pesar lo que se retiene, la cantidad de material que se retiene en cada tamiz, y después de una serie de cálculos que se los voy a explicar en la clase de laboratorio, los porcentajes que pasan cada tamiz. Entonces digamos que en el tamiz número 10 pudo pasar el 90%, en el tamiz número 40 pasó el 80%, y que en el tamiz número 200 pudo pasar el 30%. Entonces, estos son resultados de un ensayo de granulometría. Y también de esa muestra de suelo necesitamos los límites de consistencia, que ya vimos que se determina en el laboratorio. El límite líquido utilizando la cazuela de Casagrande, contar el número de golpes hasta que la ranura se cierre hasta 25 golpes, y ese corresponde al límite líquido. Y el límite de plástico, que consiste en hacer rollitos y determinar el contenido de humedad al cual esos rollitos se comienzan a desmoronar o a agrietar. Entonces, una muestra de suelo yo tengo que tener un límite líquido que puede ser, no sé, 53% de contenido de humedad, y un límite de plástico que puede ser 23% de contenido de humedad, algo así. Y una vez que yo tengo esa muestra de suelo ya caracterizada, o sea, los ensayos de granulometría y límite, si nosotros queremos clasificarlo por el sistema de la AASHTO, se debe hacer lo siguiente.
borrar esto. Esto era solamente para ponerles un ejemplo. Bueno, antes de explicarles cómo se hace, lo primero es que el sistema de la AASHTO tiene, pues, la tabla, para la clasificación de los suelos, esta tabla se divide en dos. O sea, fíjense que en esta tabla aparece 1 a 2 y otra parte de la tabla que aparece de la 4 a la 7. Esta primera parte es para suelos granulares. O sea, los suelos granulares obligatoriamente van de la 1 a la 2 y los suelos finos, la otra parte de la tabla, que van de la 4 a la 7. ¿Y cuál es el criterio para diferenciar materiales granulares y materiales finos? Porque yo para clasificar el suelo tengo que saber si entro primero a esta tabla, si entro o a esta tabla o a esta que está acá. Entonces, el criterio para diferenciar materiales granulares de materiales finos es el tamiz número 200. Para que sea granular, 35% o menos del total de la muestra debe pasar por el tamiz 200. Es decir, el 75% se tiene que retener en el tamiz 200. El tamiz 200 corresponde a un diámetro de partículas de 0.075 milímetros. Entonces lo primero es eso. Entonces si yo los resultados de laboratorio pues me indican de que lo que se retiene en el tamiz 200 es el 60%, pongamos un ejemplo, ya yo sé que tiene, lo primero es descartar esta segunda tabla y quedarme con esta, porque ya sé que mi suelo será o A1 o A2. Y si mi pasa 200 me da, no sé, 80%, ya yo sé que debo entrar a la segunda parte de la tabla. Una vez define eso, entonces si es granular o si es fino, según el tamiz 200, se entra a la tabla de izquierda a derecha. Y lo primero es analizar el porcentaje que pasa en cada uno de los tamices. Es decir, yo primero entro a analizar si el suelo es A1A, después A1B, A3, y depende si cumple con el criterio, me quedo allí, clasifico el suelo, y si no, me muevo hacia la derecha para seguir, intentar clasificar con los siguientes símbolos. Es decir, que fíjense que para el A1A se tiene que cumplir que máximo el 50% debe pasar por el tamiz número 10, máximo el 30% debe pasar por el tamiz número 40 y máximo el número 15% debe pasar por el tamiz número 200. Y además de eso, se deben analizar los límites de consistencia. Para el límite líquido no existe un requisito, pero para el índice de plasticidad máximo tiene que ser del 6%. Si la muestra de suelo que yo estoy analizando no cumple por lo menos con una de estas condiciones, es decir, puede que me cumpla acá, es decir, en el tamiz número 10 me dio 30%, me cumple. En el tamiz número 40 el porcentaje de paso fueron 20%, me cumple. En el tamiz número 200 el porcentaje de paso fue 13%, me cumple. Me cumple, pero entonces yo analizo el índice de plasticidad y me dio 10%. Fíjense que para que sea A1A, máximo el índice de plasticidad tiene que ser del 6%. Es decir, que descarto de que la muestra de suelo clasifique o el símbolo sea A1A. ¿Qué debo hacer? Paso a los criterios para saber si es el A1B. Entonces fíjense que para el A1B, cuando aquí aparece, no, fíjense, en blanco quiere decir que no hay ningún requisito, o sea, para el tamiz número 10 no existe ningún requisito, pero para el tamiz 40 y el tamiz 200 sí. Máximo 50% y máximo 25% respectivamente. Y para los límites de consistencia tampoco existe ningún criterio.
yo analizo mi granulometría, mi límite de consistencia. Si me cumple bien, no me puedo clasificar el suelo. Si no cumple, entonces me sigo moviendo hacia la derecha para ver si cumple con el A3 o hasta el A27. Y así sucesivamente se va haciendo. Entonces, se lo estoy explicando ahora teóricamente, pero al final de la clase, para que sea más claro, entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces, si se dan cuenta, y esta segunda, aquí estas dos últimas filas no se las he explicado. Ahí dice, tipos comunes de materiales significativos constituyentes. Entonces, cuando yo clasifico un suelo, también me da una idea de qué suelo puede tratarse. Entonces, fíjense que los A1 se caracterizan porque son suelos granulares, son fragmentos de roca, de grava y arena. Los A3, arena fina. Y cuando nosotros nos vamos moviendo a la derecha, el tamaño de las partículas va disminuyendo. Fíjense que roca ya pasa a arena, y aquí de arena pasa a limo, una grava arcillosa y arena. Ya el tamaño de las partículas va disminuyendo. Y este sistema, entonces, como fue hecho para transporte, para carreteras, para clasificar materiales, para ser utilizados en carretera, entonces me da una idea también de la calidad del material. Entonces fíjense que aquí dice clasificación general de la subrasante. ¿Qué es la subrasante? Es la capa de terreno natural donde se apoya la carretera, o el material de la estructura de la vía. Entonces, entre más grueso sea el material, tiene una calidad de excelente a bueno. Pasamos entonces a la segunda parte de la tabla, que es para suelos. Aquí hay un error en esta tabla. Aquí no es granulares, aquí son finos. Materiales finos. $35% o más del total de la muestra pasa por el TAMIL 200. ¿Ya? Como les dije, entra en esta tabla si más del 35% o más pasa por el TAMIL 200. Y es la misma historia. Se entra de izquierda a derecha y los criterios son los mismos. La granulometría y los límites de consistencia. Entonces, si a diferencia de los materiales granulares y los finos, bueno, fíjense que acá en algunos no exigen tantos requisitos de los límites de consistencia. Porque en suelos granulares no es tan importante, pero en cambio que para los suelos finos, todos los grupos, fíjense, hay un requisito de los límites de consistencia. Y como pueden ver acá, para suelos finos, el porcentaje que pasa el tamín, tanto el 10 como el 40 no hay ningún requisito. Y lo único es el tamín 200, que es que lo mínimo que puede pasar por el tamín 200 es el 36, 35, bueno, acá dice 35%, 35% o más. ¿Ya? Y lo mismo acá, entonces, bueno, el A7 puede clasificar como A7.5 o A7.6. ¿Cuál es la diferencia? Que para el A7.5 el índice de plasticidad tiene que ser menor o igual a la resta del límite líquido menos 30, o para que sea A7.6 es lo contrario, el índice de plasticidad tiene que ser mayor que el límite líquido menos 30. Y de igual manera me da una idea de qué material se trata. A7, 5 y A4, perdón, y A5 corresponden a suelos limosos, y A6 y A7 corresponden a suelos arcillosos. Y acá la clasificación general de su rasante, fíjense que es de regular a malo.
¿Por qué creen que un material para carretera, un material fino, clasifica como en cuanto a calidad de regular a malo? ¿Quién me puede decir? Por la propiedad Profe, que porque los suelos finos tienden a absorber bastante agua y se deforman, ¿no? Por Sí, la, exacto. por la propiedad de propiedad la arcilla expansiva, sobre la la propiedad expansiva. expansividad y contracción que presenta. Entonces, en épocas de invierno, pues ella se expande y en épocas de verano ella se contrae. Exacto, todo eso que dicen es cierto. Pero eso no quiere decir que, como bien saben, pues los suelos tienen partículas de diferentes tamaños. Lo que se debe hacer es limitar el porcentaje de arcilla. Es decir, por eso que fíjense, bueno, acá, fíjense que aquí lo limitan. También para que sea bueno no quiere decir que, bueno, lo que diferencia los suelos granulares y finos es el tamiz 200. Todo lo que pasa el tamiz 200 es material fino. Entonces fíjense que no me limita. Lo ideal sería que no hubiera nada de arcilla en esa muestra, pero fíjense que no lo limita. Siempre es bueno de que tenga una cantidad considerable de arcilla. eh, o sea, no es necesario que sea 0%, que no haya nada de arcilla, pero sí, pues que la mayoría sí sea un suelo granular. Además de que los suelos granulares eh, ayudan también en el drenaje. Los suelos granulares no absorben el agua, sino que permiten el drenaje. Y lo que nosotros queremos en las carreteras es que no haya agua ahí en ellas. Listo, entonces ese es el sistema de la ASHTO. Entonces ahorita al final vemos un ejemplo. Y otra cosa, cuando clasifiquen el suelo, es decir, ustedes analizan su muestra de suelo, no sé, y encontraron que el suelo clasifica como A5. Eso va acompañado entre paréntesis de un número. Aquí va un número, digamos, no sé, 17. Y ese número que va allí se conoce como el índice de grupo. ¿Cómo se calcula ese índice de grupo? Con la ecuación que ven aquí. Índice de grupo igual a F menos 35, LL, F y PI, donde las variables F es la cantidad de material fino, es decir, el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Aquí como tal en porcentaje, LL, pues ya saben que es el límite líquido, y P o PI es el índice de plasticidad. Todas eso ustedes deben tener, todas esas variables ustedes las conocen de los resultados de los ensayos de granulometría y límites de consistencia. Pero entonces existen algunas reglas para calcular ese índice de grupo. La primera es que si esa ecuación, o sea, el resultado de ustedes cuando reemplazan sus datos allí, les da un valor negativo, el índice de grupo se toma como cero. O sea, nunca debe dar un valor negativo. O sea, sí les puede dar valor negativo, pero si les da, lo toman como cero. La otra es que el índice de grupo se redondea al número entero más próximo. Aquí está el ejemplo. Si el índice de grupo a ustedes les da 3.4, el entero más cercano pues es el 3. Y cuando está en 5 en decimal 5, como en este caso 3.5, lo redondean pues al siguiente, o sea, a 4. Otra regla, entonces no hay un límite superior para el índice de grupo. Puede dar infinito. Y para los suelos que pertenecen a los grupos A1A, A1B, A24, A25 y A3, el índice de grupo siempre es 0. Cuando calculen el índice de grupo, entonces, para los grupos A26 y A27, la ecuación varía un poco. Es decir, no se utiliza este primer término de la ecuación, sino, fíjense como dice aquí,
este corresponde al segundo término. Solamente para los grupos A26 y A27. Entonces, y algo importante y es que la calidad del rendimiento, la calidad de material como carretera de un suelo es inversamente proporcional al índice de grupo. Entonces, entre mayor sea el índice de grupo, menor es la calidad del material. Listo, entonces eso es lo referente al sistema de la Ashton. Entonces, si tienen dudas ahí, igual cuando hagamos el ejercicio ahí verán que eso es fácil y que no tiene ningún inconveniente. Entonces, esperemos ahí los ejemplos. El otro sistema que vamos a ver acá, y que creo que es el que más utilizamos los ingenieros o technistas, es el sistema unificado de clasificación de suelos. SUCS, como se conoce abreviadamente pues, por sus siglas. Entonces, el SUCS, perdón, utiliza los siguientes símbolos. Las gravas lo identifican con la letra G. Todos estos símbolos son en inglés. Las arenas S de sand, las arcillas C de clay, limos, M, ahorita no me acuerdo cómo es limo en inglés, pero es la letra M. Los orgánicos, suelos orgánicos, es decir, que contienen materia orgánica, raíces, plantas y todo eso, entonces con la letra O. Las turbas, que son como los materiales esos de los pantanos, esos que también son orgánicos, negros, que clasifican como, lo utiliza la letra, el símbolo PT. Entonces los suelos los clasifica así, con estos símbolos. Además, cuando clasifica un suelo con el SUCS, la primera está compuesto por dos letras. La primera, es decir, ustedes van, por ponerles un ejemplo, un suelo ustedes van a encontrar, lo clasifican según el SUCS, así, van a encontrar, o sea, son dos letras. La primera siempre van estas acá. Y la segunda letra que acompaña el símbolo son estos que van acá. Una arcilla lo encuentran así, CL. Donde entonces las segundas letras del símbolo son la W, la P, la H y la L. W bien gradado. P pobremente gradado. H alta compresibilidad o plasticidad también. Más bien es alta plasticidad. Y L baja plasticidad. Estos dos primeros son para suelos granulares y estos dos últimos son para suelos finos. Es decir, que las gravas, que son las arenas, que son los suelos granulares, van acompañados de siempre de la W o la P, o también pueden ir acompañados de la C, arcilla o limo. Y los suelos finos, es decir, las arcillas
los limos, los orgánicos y las turbas van acompañados de solamente H y L. H o L me lo indican los límites de consistencia. Aquí es alta compresividad o alta plasticidad. ¿Qué tan plástico es un suelo? Me lo indican son los límites de consistencia. Entonces, el sistema unificado de clasificación de suelos maneja también una carta de plasticidad. Los suelos finos se clasifican por la plasticidad, los límites de consistencia. Además, bueno, sí, obviamente pues por la granulometría. Lo primero es la granulometría, y es que la mayor parte de la muestra de suelo tiene que pasar el también número 200 para que sea fino. Y de ahí en adelante, lo que me interesan son los límites de consistencia. Si tenemos aquí la carta de plasticidad. ¿Qué es la carta de plasticidad? Pues en el eje Y me muestra el índice de plasticidad, que es el límite líquido menos el límite plástico, y en el eje X me muestra el límite líquido. Entonces recuerden que de los resultados, bueno, los resultados que tenemos son de los límites de consistencia, el límite líquido y el límite plástico. Para una muestra de suelo, pues si yo tengo eso, puedo clasificarlo dependiendo de la región en la que caiga. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí hay dos líneas, la línea U y la línea A, que tienen una ecuación que es de índice de plasticidad igual a 0.9 el límite líquido menos 8 para la línea U, y la línea A, que sería 0.73 el límite líquido menos 20. Por lo general, lo que está por debajo de la línea U, de la línea A, perdón, clasifican como suelos que tienen la línea A, tiene alta plasticidad. ¿Ya? Entonces aquí hay varias regiones. En esta región que está aquí, es decir, por encima del límite líquido, fíjense que aquí está una línea vertical, límite líquido mayor de 50. Entonces todo lo que está en esta región y por línea, o sea, aquí esta que estoy señalando, clasifico como limos de alta plasticidad, orgánicos, suelo orgánico de alta plasticidad. Por encima de la línea A, y cuando Tiene problemas de conexión, pero un momento. Ok, se me estaba descargando el computador. Bueno, les decía que esta carta de plasticidad tiene diferentes regiones que me permiten clasificar los suelos. Entonces les decía, tenemos la línea A y tenemos una línea vertical que es la división de lo, bueno, de aquí para acá son los límites líquidos mayores de 50 y de aquí para acá límites líquidos menores de 50. En esta región que estoy señalando con el puntero, clasifican los limos de alta plasticidad u orgánicos de alta plasticidad o alta compresibilidad, que es lo que ven aquí. MH, M recuerden que es limo, y H alta plasticidad o compresibilidad. Entonces acá me clasifican esos suelos. Por encima de la línea A y para límites líquidos mayores de 50%, es decir, esta región,
tenemos arcillas u orgánicos de alta plasticidad. Entonces esto es arcilla de alta plasticidad y esto es orgánico de alta plasticidad. Y por debajo, a la izquierda, perdón, de la línea vertical que me separa los límites líquidos, el límite líquido de 50, los suelos son de baja plasticidad. Entonces, fíjense que aquí hay símbolos y siempre está la L, que es el segundo, que me indica la segunda letra del símbolo me indica qué tan plástico es. L de baja plasticidad. Entonces, si ustedes ven aquí todas las letras tienen la L como segundo símbolo. ¿Ya? Por encima de la línea A son arcillas y por debajo de la línea A son limos. Entonces, estamos aquí en este cuadrante. Si ven, por encima de la línea A tenemos limos de baja plasticidad u orgánicos de alta plasticidad, a excepción de esta pequeña región aquí, donde tiene doble simbología. Limo arcilloso, esto es un limo arcilloso de baja plasticidad. Y por debajo de la línea A y por debajo del límite líquido menor de 50 tenemos limos de baja plasticidad u orgánicos de baja plasticidad. Entonces esto es facilito. Yo tengo una pareja de puntos de índice de plasticidad al límite líquido y eso me tiene que caer en algún cuadrante, no sé, me puede caer acá. Mi punto cae acá, entonces ya yo sé que es un limo, un orgánico de baja plasticidad. Puede caer por acá, yo sé que es una arcilla orgánico de baja plasticidad. Me puede caer acá, ya yo sé que es un limo arcilloso de baja plasticidad. ¿Cómo diferencio yo? Por ejemplo, el punto me cae acá, pero entonces fíjense que ahí me dice limo de baja plasticidad u orgánico de baja plasticidad. La diferencia de las dos para descartar uno de los dos es el contenido de materia orgánica. ¿Ya? Y eso se hace visualmente o unos ensayos en específico que no vamos a ver acá. Hay un ensayo que es el de contenido de materia orgánica, pero por lo general visualmente uno identifica los suelos que tienen materia orgánica y se caracterizan porque tienen un color oscuro, porque tiene presencia de raíces, porque tiene presencia de hojas o algo así. Entonces, si yo tengo una muestra de suelo, lo primero es descartar que tenga materia orgánica. O sea, ese es el criterio para diferenciar la O o la M o la C o la O, cualquiera de esas. Entonces, esta carta de plasticidad solamente para suelos finos. Para suelos granulares en el SUBS, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, utilizamos esta tabla que está acá. Entonces, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, también para el criterio para diferenciar suelos granulares o suelos finos, es el tamiz número 200. ¿Ya? Si hay suelos granulares, ya yo sé que ingreso en esta tabla, y de hecho este también me sirve para clasificar suelos finos, pero yo creo que es más fácil utilizar, para suelos finos, se puede utilizar esta tabla, esta gráfica. Para suelos granulares, acá se utiliza la primera parte de la tabla, y para suelos finos, la segunda parte de esta tabla. Entonces, el criterio sí, al igual que en el sistema de la AASHTO, diferenciar entonces entre suelos granulares y finos en el SUBS es el tamiz número 200. Ustedes recuerdan entonces lo que vimos ahora, cuál era el porcentaje mínimo o el límite pues, de porcentaje para diferenciar suelos granulares de suelos finos en el de la AASHTO. Lo vimos hace 15 minutos. ¿Cuánto es el porcentaje? 35. Exacto, 35%. Acá no es el 35%, sino el 50%. Si más del
50% pasa el TAMIS 200 es un suelo fino. Lo contrario es un suelo granular. ¿Qué es lo que ven aquí? También entramos de izquierda a derecha. Esta tabla tiene algunos errores allí no sé si el libro tiene esos errores. Entonces fíjense, suelo granular más del 50% se retiene en el TAMIS 200. Es lo mismo, o sea, aquí está dicho de otra manera. El TAMIS 200, si más del 50% se retiene en el TAMIS 200 es suelo granular. O es suelo fino cuando 50% o más pasa por el TAMIS número 200. Se retiene y aquí porcentaje que pasa. Pero es lo mismo. Entonces, ya bien saben, el límite es 50% en el TAMIS número 200 para el SUS. Para suelos granulares, entonces pueden ser gravas, los suelos granulares pueden ser gravas o pueden ser arenas. ¿Cómo se diferencian las gravas de las arenas? El TAMIS número 4. Si más del 50% se retiene en el TAMIS número 4, son gravas. O si 50% más pasa el TAMIS número 4, son arenas. Ya. Entonces, una vez definamos eso, si es gravas o arenas, ya sabemos que ese suelo tiene la letra primera, el símbolo, la primera letra del símbolo es una G para gravas, pues una S para arenas. Lo segundo es ayudarme, o la tabla me ayuda a identificar cuál es la segunda letra del símbolo. Bueno, ya aquí lo borré, pero recuerden que la grava puede ser W o P, o puede ser C, o puede ser M. ¿Cómo entonces? ¿Cuáles son los criterios para saber cuál de esas 4 letras corresponde a la segunda parte del símbolo? Entonces, una vez defina si es grava o si es arena, entonces, por ejemplo, para las gravas, una vez defina si es grava, si tiene menos del 5% de finos, es decir, si menos del 5% pasa el TAMIS 200, puede ser la segunda letra del símbolo puede ser una W o puede ser una P. Entonces fíjense que aquí, centrémonos aquí en esta parte. Nosotros al final lo que queremos llegar es esta parte, el símbolo del grupo, arrancando de izquierda a derecha. Entonces ya yo sé gravas, fíjense que aquí las gravas pueden ser una GW, GP, GM o GC. Voy a descartar y voy a saber en cuál de todas estas es mi símbolo de grupo. Entonces, si menos del 5% pasa el TAMIS 200, ya yo sé que puede ser una GW o una GP. ¿Cómo diferencio una de las dos? Entonces, recuerden la clase pasada que vimos unos conceptos del coeficiente de uniformidad y curvatura, que les dije que más adelante lo íbamos a utilizar. Pues aquí es donde precisamente se utiliza. Cuando el coeficiente de uniformidad es mayor o igual que 4 y además el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3, el suelo es GW. Les recuerdo entonces que el coeficiente de uniformidad y curvatura se determina con estas ecuaciones que están acá. Recuerden que se determinan con la curva granulométrica. Ven que acá calculamos el de 60, el de 30, el de 10. Y la curva granulométrica es el resultado de los ensayos de granulometría. Entonces, si se cumple ese criterio, es GW, o
si el coeficiente de uniformidad es menor que 4 o, una de estas dos condiciones, o el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3, entonces clasifica como GP. O sea, una de las dos, o las dos o una de las dos. Aquí obligatoriamente para que sea GW tiene que cumplirse estas dos condiciones. Listo, entonces clasifica como uno de esos dos. Dependiendo ahí, bueno, donde caigan. Además, bueno, entonces tenemos cuando las gravas tienen un porcentaje de finos mayores del 12%, es decir, cuando más del 12% pasa el también número 200, esa G va acompañada del símbolo de la letra M o C. Entonces fíjense que puede ser una GM o una GC. Y eso ocurre cuando EGM, perdón, cuando el índice de plasticidad es menor que 4 o cuando yo grafico mi índice de plasticidad y mi límite plástico en la carta de plasticidad y me da por debajo, cae por debajo de la línea A. Cuando yo ubico mi punto aquí en esta gráfica, si cae por debajo de la línea A, es M. Es M. Recuerden que todo lo que está por debajo, fíjense, de la línea A son limos, M. Todo lo que está por encima de la línea A, fíjense que tiene C. Ahí está. Aquí está entonces. M. O puede ser GC. O sea, la segunda letra del símbolo puede ser una C. Y es cuando el índice de plasticidad es mayor que 7. Y además de eso, cuando grafico el límite líquido y el índice de plasticidad en la carta de plasticidad, me da por encima de la línea A. Cae por encima de la línea A. Se tienen que cumplir esas dos condiciones. Eso es para gravas. Para arenas, entonces, nuevamente, entonces entro de izquierda a derecha, es decir, si más del 50% se retiene en el tamín número 200, ya yo sé que es un suelo granular. Y lo siguiente es diferenciar entre gravas y arenas, es decir, si el 50% o más de la fracción gruesa pasa el tamiz número 4, recuerden que el criterio para diferenciar de gravas y arenas es el tamiz número 4, entonces si el 50% pasa o más pasa ese tamiz número 4 en una arena, y lo siguiente, entonces ya yo sé que es la primera letra del símbolo, ya yo sé que es una S, la S de arena, SAN, y lo siguiente entonces es acompañar la segunda letra del símbolo. Y el criterio es similar a las gravas. Es una arena limpia si menos del 5% pasa el tamiz número 200, o es una arena que tiene fino si más del 12% pasa ese tamiz número 200. Si es una arena limpia, entonces puede ser GW o GP. Y para diferenciar el W o P, también son la misma, o sea, los criterios con los coeficientes de uniformidad y curvatura. Al igual que acá, pero entonces ahora el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor o igual que 6 en ambas. Y cuando tengo arenas con finos, es decir, cuando más del 12% pasa el tamiz número 200, ya sabemos que va acompañado de una M, una C, y los criterios son también la carta de plasticidad, al igual que para la grava. Al igual que para la grava. Pero fíjense que aquí dicen los criterios no nos dicen nada en la tabla, perdón, menos del 5% y más del 12%, pero no dice nada entre el 5 y el 12% cómo clasifica. Cuando el porcentaje de finos está entre el 5 y el 12%, el suelo clasifica o tiene una simbología doble. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí hay unas notas. Gravas cuando tienen 5 al 12% de finos
requieren símbolos dobles. GW, GM, GW, GC, GP, GM o GP, GC. ¿Ya? Entonces también se analizan, ya yo sé, se deben analizar pues los coeficientes de uniformidad y también los límites de consistencia. Ya saben que el coeficiente de uniformidad me indica y curvatura me dicen si esto es W o GP, y los límites de consistencia me indican si acá es M o C. Y lo mismo ocurre entonces para las arenas entre el 5 y el 12%, cuando tienen un porcentaje de finos entre 5 y 12%, entonces se requieren símbolos dobles, como lo ven acá. Esto entonces para suelos granulares. Para suelos finos se utiliza la segunda parte de esta tabla. Esta línea separa los suelos granulares y finos, pero yo por lo general no lo explico acá, sino que recuerden que, como les dije al inicio, los suelos finos simplemente con la carta de plasticidad y con saber de que más del 50% pasa el también número 200, pues, creo que es como más fácil. Pues grafican los límites y miran dónde caen y ya con eso saben el símbolo. Entonces, y al final, bueno, estos símbolos van acompañados de una descripción. Por ejemplo, este GW una grava bien gradada. O sea, lleva una descripción. Así es como se describe. SC es una arena arcillosa. La primera letra es la que predomina. Arena SC quiere decir que es una arena que tiene arcilla, pero es más arena que arcilla, por eso es arena arcillosa. GC, una grava arcillosa. ¿Quién me dice qué es SM? ¿Cuál es la descripción de SM? Arena. Arena limosa. Una arena limosa. Por ejemplo, GPGC es una grava arcillosa pobremente gradada. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Grava arcillosa, o sea, yo inicio cuando es símbolo doble GP, por ejemplo. GP, GC. Yo la inicio describiendo con esta parte, la segunda parte. Grava arcillosa, pero además de eso tiene la P, pobremente gradada. O sea, no voy a decir grava arcillosa, grava pobremente gradada. Me ahorro de escribir la grava dos veces y digo grava arcillosa pobremente gradada. SW, digamos SM. Esto es una arena limosa. W es bien gradada. Entonces es una arena limosa bien gradada. SP, SM. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es SPSM? Profe, una arena mal gradada con limo, ¿no? Sí, pero Arena limosa sí. pobremente gradada. Así que se ve como más, se escucha como más decente, o sea, más organizado. Una arena limosa pobremente gradada.
Listo. Bueno, entonces, para no hablar tanta cháchara y para que entiendan mejor, vamos entonces a hacer el resto de la clase, y la próxima vamos a resolver entonces ejercicios, de sistemas de clasificación de suelo. Y esta tabla entonces, al igual que entonces que la AASHTO, que me da un indicativo de la calidad del material para ser utilizado en carreteras, esto también me da un indicativo de suelos. Entonces, este sistema de clasificación de suelos se utiliza más, bueno, para diferentes tipos de obras. Entonces, para materiales, para suelos que se utilizarán como cimentación de edificaciones, de puentes, para taludes, no sé, para diferentes obras de ingeniería. Entonces, fíjense, las gravas y las arenas limpias, recuerden que las arenas y gravas limpias tienen porcentaje de finos menor del 5% y que van acompañados de la W de la P. Se caracterizan por tener muy baja compresibilidad, capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? Es la resistencia o de un suelo, qué tan resistente es ante una carga que se le aplique en la superficie. Entonces fíjense que tienen una alta capacidad de carga, son muy permeables, y eso pues es muy conveniente que sean permeables, porque el agua es enemigo de los suelos, y como cimentación son materiales excelentes a buenos. De aquí para abajo, es decir, a medida que el contenido de finos va aumentando, esas propiedades pasan a ser desfavorables. Entonces fíjense que la compresibilidad, que es que tanto se deforma el suelo, fíjense que cuando tenemos materiales gruesos muy limpios, pues la compresibilidad es muy pequeña, pero a medida que vamos sumándole más finos, va aumentando la compresibilidad. La turba, que es el peor material, tiene una alta compresibilidad. La capacidad de carga va disminuyendo. Qué tan resistente es el suelo, el material a recibir carga, entonces va disminuyendo. La permeabilidad. Los finos, recuerden que retienen agua. Es decir, que espera uno que a medida que, bueno, aquí en esta tabla la permeabilidad vaya disminuyendo. Estos materiales que son casi que impermeables. Y como material de cimentación, pues son menos recomendables a medida que tienen material fino. Entonces, esto nos da una idea de manera pues, muy general de esas propiedades. Entonces, recuerden que los sistemas de clasificación, básicamente nosotros lo que queremos es tener una idea del comportamiento mecánico, y esto se resume en estas tablas. Listo, entonces tengo aquí 7 ejemplos. Vamos a ver ahí lo que alcancemos a hacer hoy. Vamos a comenzar entonces. Voy a hacer los 3 primeros son AASHTO y los siguientes son Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Voy a ver si hago uno AASHTO, o sea, el ejemplo 1 y el ejemplo 4 del SUX. Entonces vamos con el ejemplo 1. Entonces dice, se obtuvieron los siguientes resultados de ensayos de granulometría por tamizado y límites de Atterberg. Entonces tenemos una muestra que sostuvo un límite líquido de 63, un límite plástico de 26, y aquí tenemos los resultados de los ensayos de granulometría. También de 2 pulgadas pasó el 100%, de 1,5 pulgada el 70%, también de 1 pulgada 65 y así sucesivamente. Entonces tenemos los porcentajes de paso que pasa en cada uno de esos tamices. Y me pide entonces clasificar según ese suelo según la AASHTO. Entonces vamos acá, vamos a ver.
Entonces recuerden que en la ASHTO tenemos la primera parte de esa tabla que es para suelos granulares y la segunda que es para suelos finos. Es decir, tengo que mirar entonces en cuál de las dos entro. Y recuerden que el criterio es el tamiz número de cientos. Entonces yo me ubico acá, lo que me interesa acá es el tamiz número 200. Y tengo que el porcentaje que pasa es el 10%. Según eso, ese porcentaje que pasa el tamiz 200 ¿es granular o es fino? Según Ashton. Granular. Exacto, es granular porque Granular. más del 35% se retiene en el tamiz número 200. O dicho, o sea, lo podemos decir de dos maneras, como retenido o como porcentaje que pasa. Como más del 35% se retiene en el tamiz número 200, es un suelo granular. O como menos del 35% pasa el tamiz número 200, es un suelo granular. Listo, entonces ya sabemos que entramos a la primera parte de la tabla. Listo. Entonces lo siguiente es entrar acá a clasificar el suelo. Ya yo sé que es A1 o A2 y entramos de izquierda a derecha. Lo primero es analizar los porcentajes que pasan en el tamiz número 10, el 40 y el 200. A ver si me llevo esto para acá también. Listo. Entonces tenemos que en el tamiz, vamos a identificar aquí el tamiz número, bueno, aquí tenemos el tamiz 10, el 40 y el 200 los tenemos aquí. El 10, el 40 y el 200. Entonces analizamos de izquierda a derecha. Vamos a ver si clasifica como A1A. El tamiz número 10, entonces tenemos que el porcentaje que pasa es 32%. Aquí me pide máximo 50%, o sea que estamos, por ahora vamos bien. No podemos descartarlo. Luego, tamiz número 40, ¿cuánto pasa? El 21%. Aquí me pide máximo el 30%, o sea que estamos ok. Y el tamiz número 200 tengo que pase al 10% y máximo el 15%, o sea que estamos ok. Lo siguiente entonces es analizar los límites. Entonces fíjense que acá me piden el índice de plasticidad máximo 6%. Aquí tenemos los resultados de límite líquido y límite plástico. Pero ojo, no se confundan, acá no es límite, aquí es índice de plasticidad. Y el índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico, o sea, 63 menos 26. Eso da 30 y qué? 37.
27. Entonces me dio un IP de 37. Pero acá máximo 6%, o sea que no cumple. Quiere decir que tengo que pasar a 1B. Listo, entonces analizamos. Para el tamín número 10 en el A1B no hay requisito, pero para el tamín número 40 máximo 50%. Recuerden que en el tamín número 40 tenemos 21, o sea que estamos bien. Y para el tamín número 200, 25%. Tenemos 10, o sea que estamos ok. Y para los límites no hay ningún requisito. Es decir que me cumple todos los criterios del A1B. Es decir que esa muestra de suelo 1 clasifica como A1B. Pero ella tiene un índice de grupo que hay que determinar. Profe, disculpe, el Sí. criterio de los índices de plasticidad para el A1A y el A1B no es el mismo. No. Cuando aparece en blanco es que no hay ningún criterio. Cuando ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí en blanco quiere decir que no hay ningún criterio. Aquí no hay ningún criterio. Aquí no hay nada. O sea, no hay ningún requisito, perdón. Criterio no hay requisito para eso. Profe, disculpe, se cortó la transmisión. El criterio del índice de plasticidad del grupo A1A y A1B no es el mismo criterio, donde debe ser 6 máximo. No. O sea, lo que les decía. Cuando ustedes vean en blanco acá, blanco, blanco, es que no hay ningún requisito. Aquí no hay ningún requisito, aquí no hay ningún requisito, aquí nada. ¿Ya? Sí, es claro. Sí, sí quedó claro. Sí, así, según la tabla que usted muestra, sí. Lo que pasa es que yo tenía otra tabla y la otra tabla me muestra, así como le digo, donde comparten el criterio del índice de plasticidad. No. Bueno, me tocaría mirarlo, pero tengo entendido de que no. O sea, cuando está no hay ningún requisito. Cuando está en blanco no hay ningún requisito. Sí, sí, es que yo tengo otra tabla, entonces pues. No, pero igual No, yo reviso. bueno, pues. Bueno, entonces ya sabemos que es A1B. Y procedemos a calcular el índice de grupo. Entonces el índice de grupo, recuerden que se determina con esta ecuación, pero hay unas excepciones. Ese A1B que clasificamos está dentro de esas excepciones. Fíjense que aquí en la regla número 4, el índice de grupo para suelos que pertenecen a 1A a 1B siempre es 0. Es decir, que el índice de grupo de este suelo es 0. Y listo. Vamos entonces a clasificar este mismo suelo para aprovechar según el sistema unificado de clasificación de suelos. Traigo esto. Listo, entonces, según el sistema unificado de clasificación de suelo, entonces
también el criterio para separar, diferenciar suelos granulares y finos, el tamiz número 100, pero ahora es el 50%. Entonces tenemos que el porcentaje que pasa el tamiz número 100 en nuestra muestra de suelo es 10. Significa que el suelo es 10 menor que el 50%. Quiere decir que es un suelo granular. ¿Ya? ¿Qué es lo siguiente? Entonces entramos en la primera parte de la tabla. Lo primero entonces es diferenciar de gravas y arenas. Y recuerden que para diferenciar gravas de arenas es el tamiz número 4. Entonces, ¿cuánto tenemos en el tamiz número 4? 42% pasa. Quiere decir que se retiene más del 50% en el tamiz número 4. Si se retiene más del 50% en el tamiz número 4, es una grava. ¿Ya? Y ya sabemos que la grava puede tener cualquiera de estos 4 símbolos. Entonces, lo siguiente es, lo primero, diferenciar si son gravas limpias o gravas con finos. Entonces, recuerden que para diferenciar eso, entonces es el tamiz número 200. Ahí en ese suelo tenemos que el 10% es lo que pasa el tamiz número 200. Entonces, recuerden que entre 5, ese 10% está entre el 5 y el 12%. Quiere decir que esa grava tiene símbolo doble. Si recuerdan, menos del 5% y aquí más del 12%. Y entre el 5 y el 12, esa grava tiene símbolo doble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Determinar los coeficientes de uniformidad y coeficientes de curvatura y los límites de consistencia. Y clasificar y utilizar la carta de plasticidad para saber si es M o C. Entonces determinamos los coeficientes de uniformidad y curvatura. Para eso nos toca hacer la curva granulométrica. Y aquí diámetro. Entonces 2 pulgadas tiene un diámetro 2 por 2.56. Pulgada y media. Aquí estoy convirtiendo de pulgada verdad, perdón, aquí es 25.6. Vamos a dejarlo en
Tamiz, estamos en el 1 pulgada, 3/4 de pulgada. Eso es 3 entre 4 por 25.6. 3/8 por 25.6. El tamiz número 4 mide 4.75 milímetros. El tamiz número 10, 2 milímetros. El 40, 0.425. El 100, 0.15 y el 200, 0.075. Listo, eso entonces lo que estoy haciendo acá es, como aquí tenemos esta mis número, lo que necesito es el diámetro. Recuerden que la curva voy a construir porque vamos a determinar los coeficientes de uniformidad y curvatura. ¿Ya? Entonces aquí lo que se grafica es el diámetro de la partícula y el porcentaje que pasa. Esas son estas dos columnas que tenemos aquí. Entonces, insertar en el eje X, entonces van el diámetro de las partículas, y en el eje Y el porcentaje que pasa. Entonces esta sería la curva granulométrica para ese suelo. Entonces recuerden que aquí vamos a calcular CUCC, y para eso necesitamos el D10, el D30 y el D60. Entonces vamos a hacerlo acá. El D60 entonces sería allí, el D60 eso es más o menos un valor de, eso es como, al ojo, eso es 19. D60, perdón, 19. El D30, entonces el D30 corto la curva entonces en el 30%, y eso es un valor de, vamos a poner esto más, 2.5 será.
Eso da aproximadamente como 1.5. 1.5. Y tenemos entonces el diámetro que corresponde al 10%. Eso me da prácticamente, fíjense que aquí el 10% es algo aquí. Exactamente aquí el 10. Y eso es un valor casi cero. Fíjense que ahí dice la pareja de ese punto es 0.075. ¿Ya? Entonces esto es 0.075. ¿Claro hasta ahí o alguna duda? Aquí el 10% me da este valor. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, entonces calculamos el CU y el CC. CU es D60 sobre D10. 253. Y el CC, que sería el D60 al cuadrado, entre el D10 por el D30. Y listo, bueno, vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que esto era una grava y que puede ser de símbolo doble. O sea, el primer símbolo, la primera parte del símbolo es GW o GP. Y eso con los coeficientes de uniformidad y de curvatura. Entonces tenemos que, vamos a ver en qué cae, dónde cae. Entonces tengo, es que no sé, este resultado me está dando como, ok, estoy diciéndolo mal, de 30. Ahora sí, estaba haciendo mal la ecuación. Listo, entonces tengo un coeficiente de uniformidad de 253. Entonces ese coeficiente de uniformidad es mayor que 4, ¿no? Y teniendo el coeficiente de curvatura que está entre 1 y 3. Entonces, según esto, ¿en cuál de las dos nos cae? Estamos analizando si es bien gradada o mal gradada. Con esos datos que tenemos allí, entonces, ¿en cuál nos cae?
cumple con el primer criterio. Entonces fíjense que el coeficiente de uniformidad me da 2,53, mayor que 4, y además de eso el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3, porque nos dio 1,57. Sí quedó claro. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces ya yo sé que la primera parte del símbolo es GW. Y lo siguiente es saber si es GM o GC. Y si es M o C, me lo dicen son los límites de consistencia. Y para eso utilizamos la carta de plasticidad. Entonces tenemos cuánto nos habíamos, bueno, el límite líquido nos dio 63 y el índice de plasticidad 37, recuerden. 63 y 37. Entonces con eso entramos en la carta de plasticidad acá. $63 y ¿cuánto? 37, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí directamente. 63 por aquí y 37 nos está dando acá. O sea, arriba de la línea A, eso nos da más o menos ahí. Por aquí más o menos nos da. O sea, sobre la línea A y además de eso nos da mayor de 50. Quiere decir que es una arcilla. O sea, tiene la letra C. Entonces este suelo es una grava, una GSW-GC. ¿Y cuál es la descripción de ese suelo? ¿Quién me dice? Grava arcillosa limpia. No, grava arcillosa. Bien gradada. Exacto. Profe, disculpe, aquí con el coeficiente de uniformidad y de curvatura, por ejemplo, el coeficiente de uniformidad nos da, ¿cierto? Pero en dado caso de que el coeficiente de curvatura nos hubiese dado, por ejemplo, de un 4, o sea, que no nos hubiese dado dentro del rango, aún así hubiese sido una GW, o tiene que cumplir los dos. Sí, tiene que cumplir los dos. Si no cumple el coeficiente de curvatura, no es GW. Exacto, sí. Ok, gracias. Listo, bueno. Entonces, así se resuelven los ejercicios. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la próxima clase continuamos resolviendo el resto de ejercicios. Igual vayan, no sé, vayan repasando, vayan mirando. Profe, ¿Sí? esas diapositivas están en la plataforma, ¿cierto? Sí. Sí, ya. ¿Cómo se llama, profe? Esa diapositiva que yo creo que no la tengo. Descripción, creo que es descripción y clasificación de suelos. Ah, profe, quería preguntarle con qué aplicación graba usted la clase. Aquí eso se llama. Ahí la escribí. ¿Es paga o ilimitada?